Cordial saludo, estimado estudiante. Este tutorial tiene como fin explicarles acerca de la actividad 5 que corresponde a la evaluación final del curso. El objetivo de esta actividad es abordar la fase de divulgación de una investigación a través de la estructuración de un artículo científico. Es un trabajo sencillo porque ustedes ya tienen su proyecto desarrollado y la mayoría de insumos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con base en ese proyecto que plantearon en la actividad 2 y en la fase de ejecución que desarrollaron en la actividad 3, se va a desarrollar este artículo científico. Entonces, en cada una de estas actividades ustedes generaron unos insumos, unos trabajos que les van a servir para consolidar esta evaluación final. Entonces, la estructura de un artículo científico debe ser coherente en cada una de sus partes, así que el título, el resumen, las palabras claves, la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, así como las referencias bibliográficas, deben estar estructuradas acorde al problema de investigación que ustedes han venido trabajando durante el desarrollo del curso. Vamos a ver qué insumos tenemos y cómo los vamos a estructurar para consolidar dicho artículo. Durante la consolidación de los trabajos correspondientes a las actividades 2 y 3, ustedes van a tener como insumo el título, la introducción, los materiales y métodos, los resultados y algunas referencias bibliográficas. Es muy importante que tengan en cuenta que cada estudiante ha desarrollado un proyecto diferente y ese va a ser el insumo para su artículo. Adicionalmente, muy importante revisar la realimentación dada por el docente y hacer las correcciones respectivas que fueren necesarias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es simplemente consolidar el trabajo que hemos venido desarrollando. ¿Qué haría falta? El resumen, las palabras claves y un aspecto muy importante que requiere un alto grado de profundización son la discusión y las conclusiones. Vamos a ver entonces de qué se trata cada uno de los ítems requeridos en un artículo científico y comprendiendo que lo que vamos a hacer es consolidar los trabajos anteriores y complementarlos, corregirlos de ser necesario, vamos a abordar estos puntos. Lo primero que vamos a revisar es el título. Puede ser el mismo que han presentado en los trabajos anteriores o corregirlo de acuerdo a las sugerencias del docente. Este título es muy importante porque permite identificar el tema o el problema central. Debe estar identificado el fenómeno que se está evaluando, la población objeto de estudio y el periodo de tiempo en el que se tomaron los datos. Muy bien delimitado y utilizando solamente las palabras requeridas con un límite de número de palabras de 15. Este título debe guardar amplia relación con el contenido del artículo. Es la primera lectura que se hace de un artículo y por eso es tan importante que se redacte de la mejor manera. Acá hay un ejemplo de un título. La sugerencia es que incluyan al inicio de ese título un verbo que les permita identificar el alcance de la investigación. En este caso es de un artículo publicado por la universidad, por unos investigadores de la universidad, que se denomina Estimación de la huella hídrica para la producción de leche en el municipio de Tunja, Boyacá. Entonces, si lo estructuramos de esta manera, vamos a poder determinar cuál es el alcance de esa investigación y adicionalmente ustedes pueden agregar el año en que se tomaron los datos.
Algunas sugerencias al momento de redactar el título, pues como les había mencionado anteriormente, oraciones que estén muy bien estructuradas, que incluyan las palabras específicas necesarias para comprender la temática del artículo. Pueden empezar con un verbo no conjugado, evitar incluir abreviaturas, paréntesis, fórmulas o palabras demasiado complejas que no comprendan todos los lectores. Evitar oraciones con sujeto, verbo y complemento, porque lo que queremos es describir el alcance de una investigación. Evitar títulos muy extensos o muy cortos y recurrir o incluir palabras como investigación, como métodos, como resultados, porque eso ya está implícito en el trabajo. Evitar iniciar con verbos en infinitivo o con preguntas y evitar incluir verbos que son actividades como listar, como recopilar. Deben ser verbos, si se van a utilizar, que tengan un alcance o que muestren el alcance de la investigación, que tengan cierto grado de metodología. El siguiente ítem es el resumen. Este es muy importante porque debe describir el contenido del documento. El orden también es importante. Debe aparecer primero los objetivos, luego los materiales y métodos y los principales resultados obtenidos. Ese orden permite comprender a grosso modo de qué se trata la investigación y es muy importante tener en cuenta que debe ser una extensión de máximo 250 palabras. Entonces, no olviden por favor el orden que debe contener el resumen: objetivos, metodología y principales resultados obtenidos. Las palabras claves son términos que permiten la indización del artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vayan a publicar, ya cuando sean profesionales, cuando empiecen ya su trabajo de divulgación por las investigaciones que hayan realizado como profesionales, seguramente van a querer que lean su trabajo. Entonces, la indización es la forma en que los buscadores pueden identificar un artículo específico. Entonces, esas palabras clave son muy importantes. Como aparece acá en la diapositiva, pueden ser un número mínimo de 5 palabras, palabras que no se repitan en el título, porque es otra forma de buscar ese artículo en las bases de datos. Entonces lo ideal es que no se repitan palabras que estén en el título y se deben solamente escribir en un renglón separadas por comillas. No se deben listar en renglones diferentes ni definir, que son errores comunes que cometemos al momento de estar escribiendo nuestro artículo. Entonces, solamente 5 palabras que reflejen la temática del artículo, que no estén en el título y que estén en un solo renglón separadas por comas. El siguiente ítem es la introducción. Ustedes ya tienen cada uno un avance de esa introducción. Lo que deben hacer es revisar la redacción, que esté muy bien estructurada. Al principio, presentar adecuadamente el problema de investigación. Pueden incluir la pregunta que ustedes redactaron, luego reflejar la posición del autor, o sea, cada uno de ustedes como estudiante es autor de su investigación. Entonces pueden reflejar la posición que tienen sobre el tema en esa introducción y al final presentar la secuencia bajo la cual se desarrollará el artículo.
Entonces, esa introducción es el abrebocas del proyecto de investigación y es como una fase inicial de lectura. Por eso es importante que revisen la redacción y la estructura de este ítem. Luego seguimos con los materiales y métodos. Dentro de esta metodología se debe describir la técnica empleada, la muestra poblacional, entonces por ejemplo si encuestaron o entrevistaron 10, 12, 15 personas, describir la población objeto de la investigación, describir cómo se desarrolló la técnica y, muy importante, que esa argumentación refleje los conocimientos del curso. Entonces, no es necesario que incluyan la matriz de Bester ni el árbol de problemas porque eso solamente es una técnica utilizada o son técnicas utilizadas para identificar el problema. Las técnicas que vamos a describir aquí en los materiales y métodos solamente son o la entrevista o la encuesta dependiendo del caso que ustedes hayan aplicado. Entonces, en términos generales deben incluir cómo se realizó la encuesta, a quién o la entrevista, a quién se le aplicó, cómo se hizo el análisis de los resultados, qué tipo de estudio es, si es un estudio cualitativo, cuantitativo, si es descriptivo, si es exploratorio, dependiendo de lo que ustedes hayan realizado en el trabajo anterior, de las sugerencias que le haya dado su docente y al final incluir no solamente cómo se hizo el análisis de los resultados, si fue a través de estadística descriptiva o análisis a través de tablas, de gráficas, de tablas de frecuencia, dependiendo de cómo hayan desarrollado su análisis de resultados, eso debe estar incluido en los materiales y métodos. Los resultados son un aspecto muy importante. Primero deben reflejar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación. Esos objetivos, ¿dónde estaban? En el resumen, ¿cierto? Entonces, los resultados deben reflejar el alcance de esos objetivos. Se debe mostrar gráficamente los principales resultados obtenidos. Si ustedes estructuraron 20 preguntas, no se deben incluir las 20 respuestas o el análisis de esas 20 preguntas. Se debe consolidar, reformular o compilar o organizar los resultados de tal manera que respondan a los objetivos específicos. Entonces, lo ideal sería que presentaran por lo menos 3 resultados muy bien estructurados que incluyan gráficas o análisis estadístico, tablas, figuras y adicionalmente un texto, no solamente una frase, sino un texto que puede ser o que debe ser mínimo de un párrafo en el que ustedes amplíen la información de los resultados. No es repetir lo que está en las gráficas, es ampliarlo y analizarlo. Entonces, muy importante que además de la gráfica, de la tabla o del análisis estadístico, se incluya un breve análisis a manera de texto. Ese análisis, como les digo, no es solamente una frase, es profundizar en los resultados obtenidos. La discusión de resultados y las conclusiones son ítems muy importantes y son el centro de esta evaluación final. Como ustedes se han dado cuenta, el resto prácticamente ya estaba hecho. Lo único que hemos revisado es que esté bien estructurado y consolidarlo a través de este artículo. Este ítem de discusión de resultados y conclusiones es lo nuevo de su proyecto. Entonces es muy importante que profundicen en estos aspectos de la discusión de resultados y conclusiones. ¿Qué es la discusión?
cuando yo someto mis hallazgos comparándolos con los resultados de otras investigaciones. Entonces ustedes pueden o buscar investigaciones que contrasten o que sean diferentes a sus hallazgos o que los apoyen o que puedan compararlos, ¿sí? Entonces deben estar muy bien citados. Pueden utilizar citas textuales, citas de resumen o citas mixtas. Lo importante es que se vean reflejado el cumplimiento de los objetivos, pero también cómo contrasto yo la información primaria que tengo de mi investigación con información secundaria de otros autores. Entonces, si yo tengo un resultado, puedo compararlo o puedo apoyarlo con los resultados obtenidos por otras investigaciones. ¿Cuál es la sugerencia? Que tengan en cuenta los mismos autores que abordaron en el marco teórico, en la justificación, porque digamos que ese fue su insumo para la fundamentación teórica. Entonces pueden utilizar los mismos autores. Muy importante que sean autores o documentos científicos, ya sean artículos, libros, que no vayan a tomar información, por ejemplo, del Rincón del Vago, de Wikipedia, porque no es información que ha tenido una evaluación, un rigor científico. Entonces, muy importante que cumplan con el número de las citas que aparecen en la guía o el número de documentos que se deben consultar y que contrasten sus hallazgos con los de otros investigadores. Esta va a ser la parte central de la calificación, pues además de la estructuración de todo el artículo. En cuanto a las conclusiones, se debe presentar por lo menos una conclusión por cada objetivo específico. Entonces, como ustedes se podrán haber dado cuenta, una investigación debe tener una coherencia interna. Los objetivos me deben llevar a los resultados y los resultados a la discusión y a las conclusiones. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Estas deben estar debidamente citadas dentro del texto según normas APA y referenciadas al final del texto en la bibliografía. No se admite el uso de blogs o de sitios web. Como les comentaba anteriormente, los documentos que van a utilizar para construir la discusión deben ser de alta calidad académica y presentar un mínimo de 8 referencias. Entonces, el número de referencias que aparece en la guía de la actividad. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad y en la culminación del curso y espero que haya cumplido con sus expectativas.